Tendré que cortar esa parte de YouTube. ¿En qué estaba? Retomando la clase de la semana pasada, del fin de semana pasado, nos quedamos, ahora sí, sí tengo el micrófono activado, sí, ok. Nos quedamos en principios de la ética, ¿no? Vimos estos conceptos, principios de autonomía del paciente, el consentimiento informado, el principio de beneficencia, principio de no maleficencia, principio de justicia, vimos todos estos conceptos, se los expliqué la semana pasada. Ya van a encontrar, esta semana les voy a subir el video de YouTube, porque no sé si la subí la otra, pero este día se lo subo. Bueno, ¿en qué estábamos? Estábamos revisando a estos autores, estábamos revisando a estos filósofos, y bueno, se los repito, vamos a iniciar con la ética, retomando lo que es la ética y qué es la moral. La ética les explicaba que va a ser todo esto, estos conceptos del bien y el mal desde un punto de vista universal, y la moral es con lo que nacemos, ¿no? Nacemos en el sentido de que nuestros padres nos lo van a inculcar, y la moral siempre va a depender de la sociedad en la que estemos, de la cultura, de la religión, y bueno, ya les daba ejemplos en la clase anterior que es la moral y qué es la ética. Entonces la ética va a ser como que estos conceptos del bien y el mal de manera universal, sin tomar en cuenta la cultura, las religiones. Y la moral ya tiene que ver más con dónde nacemos, la cultura, los puntos de vista y bueno, dónde se desarrollan, ¿no? Las normas y las costumbres. Entonces, bueno, humanismo, ya vimos este concepto y nos quedamos aquí. Entonces, la ética, estos filósofos griegos van a ser eh, los que van a iniciar con todos estos movimientos de la ética o que nos mencionan la ética. Entonces iniciamos con uno de los más famosos, Sócrates, que ha pasado a la historia de la filosofía como el primer filósofo ético. Sócrates fue los primeros filósofos que nos mencionan o manejan este concepto de la ética. La ética, retomando, que va a ser estos conceptos del bien y el mal de una manera universal, ¿no? Entonces, va a ser los primeros filósofos que la tienen o que la toman, siendo un referente para su búsqueda de una definición de lo que es el bien y el mal, como les comentaba. Sin embargo, hay que decir que no queda registro escrito. Bueno, ¿por qué? Porque fue un filósofo que le sigue la pista su estudiante, o bueno, Platón. Ahorita lo vamos a ver. Las fuentes principales para el conocimiento de la filosofía de Sócrates son los diálogos de Platón. Entonces, Platón, siendo discípulo de Sócrates, él sí escribió numerosas obras, ¿no? Escritas del 427 al 347 a.C. Entonces, Platón, él ya trata la ética partiendo de varios puntos de vista de su maestro Sócrates. Entonces, él ya empieza a escribir, empieza a tener ya como que estos ejemplos sobre la ética, empieza a desarrollar más estas ideas. Y bueno, en Georgias, por ejemplo, el autor busca superar la ley del más fuerte y del hedonismo. ¿Qué decíamos que era el hedonismo? El hedonismo era esta rama filosófica que se centraba en el placer. El hedonismo nos mencionaba que el placer es el bien más importante de la vida y que el sufrimiento debe evitarse. Bueno, este hedonismo afirma que pues los placeres son lo más importante, ¿no? La vida es alcanzar el placer y la felicidad. Entonces, evitar el dolor y bueno, aunque esto se asocia también, por ejemplo, bueno, esta filosofía daba pie a poner sobre los derechos de las demás personas nuestro placer personal, ¿no? Entonces, nosotros como personas, al buscar solo nuestro placer, pues llevaba a transgredir los derechos de las demás personas, a hacer lo que nosotros quisiéramos por nada más nuestro propio placer, ¿no? Entonces,
Esto es lo que trataba de hacer Platón, evitar estas ideas del hedonismo. El placer no era lo más importante y era una filosofía que se debía derribar. Bueno, les mencionaba hace unos momentos que esta clase va a durar una hora, una hora y media, 2 horas. No tenemos tanto problema con el tiempo y pues nos podemos extender más días de lo de los que tenemos. No hay ningún problema con que inicien las clases para nosotros. Entonces los vamos a estar viendo aquí por un poco más de rato. Entonces es esta parte, ¿no? Platón trataba de quitar esta filosofía del hedonismo que transgredía muchas veces a los derechos, ¿no? Entonces se ponía más bien el placer de las demás personas sobre las mismas personas. Entonces, muestra la importancia de lo que haya después de la muerte para saber cómo comportarse en vida, ¿no? Este autor, Platón, también ya empieza a meternos conceptos como la ética individual, la ética pública y toca conceptos como la justicia, ¿no? Aristóteles también empezamos con estos antecedentes importantes porque dedicó toda una obra al estudio de la materia de la ética. Entonces, la ética nicomaquea, nombre del tratado, partía de la base de que el individuo busca la felicidad, lo que se denomina como ética eudomónica. El filósofo griego afirmaba que todos los seres naturales tienden a cumplir sus funciones propias e intentan realizar por completo sus potencialidades. Para Aristóteles, el bien que identificaba con la perfección del ser consiste en cumplir estas funciones propias, todo aquello que solo él puede realizar. Bueno, también él nos decía que las personas buscan, ¿no? Realmente buscan su bienestar personal, ¿no? Busca realizar acciones que le beneficien y que busque la felicidad, sin, a diferencia del hedonismo, respetando los derechos de los demás individuos. Tenemos la ética de Kant también, ya vamos a terminar con esta parte, no es tan larga, pero es importante porque muchas veces se mencionan en las carreras de salud estas personas. Es bueno tener estos antecedentes, ¿no? Conocer estos antecedentes. Entonces, la ética kantiana, también conocida como la ética deontológica, este concepto de deontología, creo que lo tocamos hace rato, deontología médica, lo vamos a volver a tocar ahorita. Bueno, es una teoría que fue desarrollada por el filósofo alemán Immanuel Kant. Esta teoría se centra en la idea de que las acciones morales deben basarse en el deber y la razón, y no en las consecuencias o resultados de las acciones. Kant creía que las acciones solo son morales si son realizadas por el deber, es decir, si son realizadas por el bien en sí mismo y no por algún beneficio o recompensa que pueda obtenerse. O sea, siempre buscar la beneficencia. Si las acciones que vas a hacer te van a causar un bien, está bien, hazlas. Aquí también entramos en algunas polémicas de el fin justifica los medios. Entonces, pero bueno, este es otro tema también sobre esta ideología o ética kantiana. Según Kant, la razón es la única fuente de moralidad y los seres racionales tienen la capacidad de entender y seguir el deber moral. No vamos a entrar en esa discusión, pero bueno, la discusión de que, como les mencionaba, los... ¿Qué les había dicho? El fin justifica los medios. No lo vamos a tocar ahorita. Entonces, nos quedamos aquí cuando me di cuenta que no tenía el micrófono prendido. La ética moderna, ¿no? La ética moderna es la disciplina filosófica a través del estudio de la moral. La ética moderna ya es actual, ¿no? Ya aquí nos menciona que es a partir desde los siglos XVII hasta los finales del siglo XIX. Esta ética moderna nos engloba a estos filósofos, a estos puntos de vista de estos filósofos que vimos. Y bueno, se preocupa por delimitar el bien y el mal en el hombre y en la sociedad, ¿no? La ética. Está en oposición o concordancia, depende entre el deseo y el deber y el deseo y la felicidad. Elección de la descripción ética a partir de la razón o del sentimiento, bien del individuo y bien social. Tanto la ética moderna prioriza
el bien individual como un bien social. Y bueno, aquí el hombre como medio o como fin. ¿Qué es lo que dice la ética moderna? La ética moderna se basa en que nosotros, y más en este sector salud, en estas carreras de salud, ya sea medicina, enfermería, tenemos ingenieros biomédicos en la clase, eh, el hombre como médico, el hombre como médico, el hombre como medio o como fin. Bueno, en estas carreras nosotros no podemos, y hay muchas personas y muchos profesionales de la salud que utilizan al hombre como medio. ¿A qué se refiere utilizar al hombre como medio? Se refiere a que nosotros vamos a utilizar a nuestros pacientes, los vamos a ver como números, ¿no? Los vamos a ver como pacientes para tener un beneficio de ellos. ¿En qué sentido? Puede ser económico. Ah, bueno, voy a atender a tantos pacientes eh, para que yo tenga tanto dinero y en esta ideología no hay tanto problema, porque como nosotros como profesionales también tenemos que comer y tenemos gastos. El problema viene en utilizar prácticas no éticas. Por ejemplo, con las cesáreas, ¿no? Nuestra paciente no necesita cesárea, nuestra paciente a lo mejor es un parto sin ningún tipo de riesgo, es un embarazo sin ningún riesgo y se puede llevar de manera normal en un parto. Pero como yo voy a cobrar 40,000 pesos por la cesárea, señora, pues usted necesita cesárea. O bueno, ¿qué cree? Su hijo viene tal, o viene movido y no es cierto, o viene en una posición complicada, o nosotros tenemos que inventarle cosas para que nuestro paciente acepte tratamientos, pues ahí ya estamos utilizando al hombre como medio, ya no lo estamos utilizando como el fin. ¿A qué se refiere utilizarlo como un fin? Se refiere a que no es todo lo que nosotros hagamos, el fin va a ser procurar al hombre, ¿no? Procurar a la persona. Entonces, si nosotros lo usamos como medio para hacernos ricos, con estas prácticas no éticas de crear padecimientos, de decirle mentiras, de aprovecharnos de la vulnerabilidad de nuestros pacientes, pues no estamos, lo estamos utilizando como un medio y no es correcto. Como fin, al final todo tiene que estar, como nosotros lo mencionamos en el humanismo, todo tiene que dar vueltas alrededor del humano y siempre siguiendo los principios éticos de beneficencia y no maleficencia. Si nuestro paciente no necesita un tratamiento, no podemos hacérselo nada más porque le vamos a cobrar más por el tratamiento, ¿no? Al fin y al cabo somos personas, somos profesionales de la salud que trabajamos de esto y nos pagan por esto. Y y sí, tenemos que tener pacientes para que podamos pagar nuestros gastos, nuestra luz, nuestra comida. Y está bien, ¿no? Cobrarles. No, no se refiere a que no podamos utilizar a las personas como, no utilizarlas, sino que se nos remunere por ello. Ya el problema está en crear padecimientos, crear excusas o mentiras para realizar algún procedimiento que no necesita, ¿no? Eso es utilizarlo como medio. Porque al final, pues las enfermedades de los pacientes nos van a beneficiar en el sentido de que nos van a pagar por ayudarlos, pero no utilizarlos para fines egoístas, ¿no? A eso es a lo que me refiero. Concepto de la otredad. ¿Qué es la otredad? Bueno, es el poder coexistir entre todos y fomentar el crecimiento de cada individuo. Surge a través de construcciones psicológicas y sociales. Es el concepto de la existencia en el mundo de algo que no es lo propio. Bueno, ¿a qué se refiere con la otredad? La otredad, en pocas palabras y más simple, es el reconocimiento de la existencia de otro. Bien lo dice su nombre, otredad, otro. Es que nosotros como individuos reconozcamos que hay otros individuos, que hay diferentes personas y que piensan diferente con su propia identidad, con sus propias experiencias, con sus propios valores y formas de ver al mundo. En términos sencillos, bueno, la otredad implica comprender que no todas las personas piensan y sienten igual lo que nosotros, ¿no? Y que esas diferencias pues obviamente merecen respeto. Platicaba con una amiga eh, de esta parte de las religiones, ¿no? Entonces, ¿qué? Que les decía de las religiones, yo tengo
un familiar, mi abuelita de testigo de Jehová, y le platicaba esta situación, ¿no? Que las transfusiones de sangre, entonces que hay que respetar esta parte de las creencias. Nosotros como médicos no podemos llegar y nosotros no podemos decirle, no, pues usted se va a hacer la transfusión porque se la va a hacer. Al contrario, tenemos que respetar estas diferencias de religión y de decirle, bueno, señora, está bien, si usted no se quiere hacer esta transfusión, no la podemos obligar, pero nos va a firmar el documento que les mencionaba, el consentimiento informado. El consentimiento informado va a ser este documento médico legal que nosotros vamos a explicar, en donde nosotros vamos a explicar, bueno, se le explica a la paciente los riesgos que tiene, ¿no? O bueno, los riesgos de no aceptar una transfusión sanguínea para su operación, ¿no? Para su operación X. Se le explica los riesgos, las complicaciones y las posibles consecuencias, ¿no? O que puede llegar a fallecer. Bueno, se le explica a la paciente que todo esto es necesario, bla, 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 bla. Se hace firmar a la paciente y ya con este consentimiento informado, nosotros como médicos nos protegemos para el momento en el que el paciente fallezca por falta de una transfusión, pues bueno, aquí está el documento donde el señor nos dijo que no aceptaba la transfusión, ¿no? Entonces es esta parte de la otredad. Bueno, vamos con otra parte, personalismo. En el ambiente de la medicina, el personalismo es una postura relacionada con la bioética, es decir, la ética aplicada a la salud y la integridad humana desde un enfoque, este, bueno, perdón, desde este enfoque se desprenden debates importantes en relación a la persona y a la medicina y los problemas éticos del ejercicio médico en el trabajo con personas. Entonces, bueno, en este marco es importante el debate entre bioética personalista, que prioriza la integridad de la persona como el centro principal de la medicina, y la bioética principalista, que enfatiza sobre los principios fundamentales de la medicina. Todo esto, el personalismo, a qué se refiere? ¿No? Les di mucho, mucho rollo. En pocas palabras, a lo que nos vamos a referir con el personalismo es que coloca a la persona humana en el centro de la reflexión ética, social y ética. Sostiene que cada persona posee una dignidad única y irrepetible. Y bueno, que no se tienen que tratar como medio. En general, todos estos conceptos tratamos de nosotros darle un valor y una dignidad a todos los seres humanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, les tengo un ejemplo de personalismo, justamente. El personalismo afirma que la persona humana es el valor central de la sociedad y que toda acción debe respetar su dignidad, ¿no? Un ejemplo sería, si una empresa despide a un trabajador únicamente para aumentar sus ganancias de la empresa, ¿no? Por ejemplo, sin considerar su dignidad o situación humana, sin considerar que tiene familia, que tiene personas a las que tiene que alimentar, el personalismo critica esta decisión porque la persona está siendo tratada solo como un instrumento. Entonces, este es en el punto de vista, pues, del humanismo, del personalismo, de que, bueno, lo estás corriendo, pero no sabes lo que está viviendo como que esa persona, ¿no? No entiendes como que ese trasfondo. Y aquí viene su contraparte, el utilitarismo. Aquí vimos el personalismo. Ah, bueno. Oye, ¿por qué despediste a este trabajador? El trabajador este, tenía problemas en su casa, tiene que mantener una familia, pero aquí el utilitarismo, ahora viene el punto de vista a lo mejor del dueño de la empresa, ¿no? El utilitarismo, aquí vamos a ver a las personas como un medio. Es una teoría ética que establece que la moralidad de una acción se determina por su capacidad para maximizar la felicidad o el bienestar general. En otras palabras, por su utilidad. Lo bueno se define como lo que produce mayor felicidad para el mayor número de personas. Por ejemplo, en las políticas públicas, aquí se utiliza el utilitarismo en el gobierno. Para implementar una política que beneficie a la mayoría de la población, aunque pueda afectar negativamente a un grupo minoritario. Entonces, por ejemplo, tú tienes una carretera que quieres que atraviese, que va a reducir los tiempos de traslado.
pero pues al lado de la carretera hay un pueblo, ¿no? O un barrio que podría, que estás perjudicando, que le vas a construir una carretera al lado del barrio. Entonces va a beneficiar a toda la sociedad en general, pero va a perjudicar a estos individuos que están viviendo cerca de la carretera. Entonces, esto es lo que dice el utilitarismo. El utilitarismo te va a poner en una balanza y va a decir qué es lo que importa más, la felicidad general o la felicidad o el bienestar individual de grupos pequeños. Entonces siempre va a elegir esta corriente filosófica lo que beneficia a la mayoría de las poblaciones, ¿no? Aunque determinados sectores puedan sufrir. Entonces esto es lo que utiliza el utilitarismo. Entonces, tenemos aquí el dilema del utilitarismo, el dilema de el tren. Utilizando este dilema, tú eres una persona X, ¿no? Aquí, facilito. Pues bueno, ni tan fácil. El utilitarismo aquí es donde se utiliza. Este tema, por ejemplo, tú eres una persona que estás caminando, ¿no? O bueno, tú estás ahí, al lado de la palanca, y ves que viene un tren. Tú puedes quedarte y ver y no hacer nada y ver cómo aplastan a 5 personas. Pero el utilitarismo te va a decir, o esta corriente filosófica, que es mejor atropellar a 5 personas o atropellar una. Bueno, el utilitarismo te va a decir que es mejor atropellar a una persona. ¿Por qué? Porque es el bien mayor. Ahora, aquí viene una más complicada. Tú puedes quedarte y sin hacer nada, ¿no? Tú puedes quedarte y decir, no, pues yo no hice nada, porque no, y aplazaron a las 5 personas. Pero bueno, aquí, aquí ya está más complicado. Si tú, ahí está, viene un tren, ¿no? Tú tiras a la persona y no y se detiene el tren y salvas a qué, ¿cuántos? Tres, cuatro, cinco. 5 personas. Ahora, ¿ustedes tirarían a la persona? Aquí ya es diferente, ¿no? Por la acción de la palanca, porque puedes quedarte sin hacer nada. Y puedes decir, no, pues nada más te quedas viendo, pero aquí empujarías a la persona, o sea, para salvar a las otras 5, aquí ya estás hablando de casi casi asesinato, ¿no? Pero el utilitarismo te va a decir que sí, pues que sí es bueno. Yo creo que en general las personas no lo harían, yo, yo no lo haría, yo no lo aventaría, ¿no? Porque pues no cae en mí, pero pues está complicado, ¿no? El utilitarismo te dice que tienes que aventarlo, porque vas a salvar a otros 5. Entonces eso es lo que pasa, ¿no? Con estas políticas públicas, estas políticas del gobierno, que sí, tienes que beneficiar a la mayoría, aunque pues de repente puedas pasar a traer a una minoría, pero pues en general el bien mayor siempre es lo que el utilitarismo te dice que es lo correcto. Entonces, bueno, Declaración de Lisboa, ¿qué son estos? Vamos a empezar con los derechos y obligaciones de los pacientes. Tanto personal de salud, tanto personal médico, enfermero, biomédico, eh, odontólogo, estomatólogo, tenemos derechos y obligaciones. Y como paciente también tienen derechos y obligaciones. ¿Cuál va a ser la declaración de Lisboa? Bueno, vamos a tener que este documento nos habla sobre los derechos del paciente y pues se elaboró en una asociación médica mundial en el año 1981, si no mal recuerdo. Y bueno, nos va a establecer los siguientes derechos, ¿no? Elegir libremente a su médico. El paciente tiene libre derecho y derecho a elegir libremente a su médico, ¿no? Ser informado acerca de su tratamiento y tener elección de rechazarlo y aceptarlo. Aquí también entra la autonomía del paciente. ¿Cuál es la autonomía del paciente? Justamente es esto, poder aceptar o rechazar un procedimiento. El paciente tiene derecho a decir, no, pues el médico le dice, señora, usted
es importante que se realice esta operación porque si no, pues va a pasar esto y esto. ¿Lo acepta? ¿Sí o no? El paciente tiene el derecho de rechazarlo y aceptarlo, o de cambiar de médico, o tener una segunda opinión. El paciente es libre y no hay ningún problema con eso. Es uno de los derechos, aceptar o rechazar el tratamiento. Confidencialidad de los datos médicos y personales también es un derecho de los pacientes. Tanto nosotros tenemos que tener la ética de no estar compartiendo información de los datos médicos, de los datos de las personas con otros médicos. ¿A qué nivel? A nivel de chisme, ¿no? A nivel de, oye, ¿qué crees? Este paciente llegó y tiene VIH. Y bueno, no tiene, o sea, ¿por qué me lo contaste, no? O sea, no, es puro chisme. Lo que sí es correcto, a lo mejor puede ser que tú como médico o estás buscando otro colega médico y le hablas a tu colega médico, oye, el paciente tiene esto. ¿Qué le hago? O tú qué opinas? ¿O tú cómo lo ves? Ah, bueno, pues yo creo que es así. Entonces, al momento nosotros podemos compartir esta información en un modo de beneficencia, de tener al paciente, de ayudar al paciente, ¿no? No como chisme. Entonces, no tampoco decirle, oye, este paciente fulanito de tal y mostrar los documentos médicos por el chisme, pues no, eso es falta de ética. Morir con dignidad, ¿no? Cuidados paliativos, también es un derecho de los pacientes. Los pacientes tienen derecho a morir con dignidad, que van a ser los cuidados paliativos, que generalmente en los hospitales hay un área de cuidados paliativos, ¿no? Ya van a ser estos cuidados, por ejemplo, de cáncer, personas con alguna enfermedad terminal, y van a ser estos cuidados para el dolor, ¿no? Una muerte digna, que el paciente muera de una manera tranquila, relajada, sin dolor y que se vaya pues lo más tranquilo que se pueda. Generalmente esto también incluye pues llevárselos a su casa, pero ya con un tratamiento paliativo. Recibir o rechazar asistencia espiritual y moral. Bueno, esto más que nada lo he visto, bueno, en los cuidados paliativos. En México no se da tanto así como, ah, bueno, esto es más como en las películas en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, como es una declaración de Lisboa que se hizo en aquellos años, se tuvo como esta opción se daba esta opción a los pacientes de, señora, su familiar va a morir, va a recibir asistencia espiritual. Llamamos a un padre para que venga a despedirlo, a ungirlo. Ahorita ya pues no se da tanto, ¿no? Bueno, desconozco si se da en todos los hospitales en esta parte de los cuidados paliativos y todavía se realiza esta asistencia espiritual. Generalmente pues se los llevan a sus casas y ya el familiar son los familiares se encargan de hacer todos estos procesos, pero en su casa del paciente. Entonces, bueno, en los derechos también tenemos atención médica de calidad, libertad de elección, autodeterminación. Se refiere a que el paciente puede elegir, ¿no? Pues, sus tratamientos. Paciente inconsciente. Bueno, ¿qué pasa aquí con los pacientes inconscientes? Que llegan a... Esto es una, ¿cómo se llama? También son debates, se les llaman debates de bioética, de la bioética, ¿no? De qué pasa con un paciente inconsciente que llegue a urgencias con un paciente inconsciente y le tienes que realizar algunas maniobras, que le tienes que realizar transfusiones, pues bueno, si está inconsciente y no responde, el paciente de hecho sí se le hacen los procedimientos. Y aquí ya depende mucho si tiene familiares, si no tiene familiares, si se contacta a los familiares, ya los familiares son los que generalmente tienen que firmar por los procedimientos. El paciente tiene derecho a la información, ¿no? Tú no le puedes como médico ocultar sus diagnósticos para suavizar la información o para que no se sienta mal, ¿no? O sea, tienes que darle la información tal como es. Y bueno, Declaración de los Derechos del Paciente de acuerdo a la Asociación América del Hospital. Esto ya, Americana del Hospital. Esto ya, como les digo, es también repetirlo, ser atendido con respeto, obtener información acerca de diagnóstico, tratamiento y pronóstico, conocer el nombre completo del médico responsable de su atención, son todos los derechos de los pacientes, ¿no? Conocer lo necesario para poder otorgar su consentimiento informado previo a cualquier tratamiento o procedimiento. Para que tu paciente te firme tu consentimiento informado, le tienes que informar
sobre qué se le va a hacer, cómo se le va a tratar, en qué consiste la cirugía, en qué consiste el tratamiento, la medicación. Y ya cuando le explicas todo esto, y también se le explican los contras, las complicaciones. No solo se le dice, se le va a hacer esto. No. También se le dice, esta operación es de alto riesgo. Se puede complicar con tales y tales cosas. Entonces, tiene que estar consciente como que de estos efectos secundarios, ¿no? O bueno, ya les había dicho estos problemas que se pueden presentar. Y ya después de esto ya podemos firmar un consentimiento informado. Aceptar o rechazar el tratamiento, confidencialidad, como ya les mencionaba, y ser referido a un servicio que resuelva su situación médica. Si el hospital no tiene los insumos necesarios, bueno, tienes que referirlo a otro hospital que sí los tenga y que sí lo pueda tratar. Información de cualquier relación de su hospital con otros centros sanitarios o instituciones educativas. Ser informado en caso de experimentación humana, bueno, esto pues ya no se da tanto porque ya no estamos en esos años, pero generalmente cuando ponen a pruebas medicamentos, esto es parte, ¿no? Oiga, pues usted va a estar tomando un medicamento experimental, firmar, bueno, toda esta documentación legal. Seguimiento en la atención médica, el paciente tiene derecho a que le dé seguimiento. No que ya lo operaste, ya no lo vas a citar, no. Tienes que citarlo para ver, hacerle sus controles. O pues ya a lo mejor no en un hospital, sino en su centro de salud que le corresponde. Pero es parte del seguimiento y pues el paciente tiene que tener este seguimiento, ¿no? Examinar y recibir explicación de gastos. Esto ya es más parte de los trabajos sociales, la parte de trabajo social en el hospital o esta parte administrativa. Conocer las normas y reglamentos hospitalarios. Entonces son estos derechos que tienen los pacientes. Pero no solo son derechos, también son obligaciones. El paciente, así como está en todo su derecho de recibir atención digna, también está obligado a hacer cosas. Por ejemplo, dar información veraz y sin ocultar al personal de salud. Por ejemplo, en todos estos interrogatorios, en estos exámenes, en la historia clínica, en la anamnesis, nosotros vamos a preguntarle cosas que a lo mejor pueden llegar a ser incómodas y que el paciente tiene la obligación de respondernos. Muchas veces se da, por ejemplo, que eh, es importante que nos respondan información, cuántas veces se ha casado, cuántas relaciones, cuántas parejas ha tenido a lo largo de su vida, inicio de la vida sexual, inicio de la menstruación, de la menopausia, ¿no? Entonces, toda esta información no tiene que ocultar enfermedades. ¿Usted es diabética? No, ¿cómo cree, doctor? Yo no soy diabética. No, no tengo enfermedades de transmisión sexual. No, pues no tengo, no. Es la obligación también del paciente dar esta información. Solicitar información acerca de su enfermedad, ¿no? Entonces, está obligado el paciente a que también el paciente tiene que investigar, no solo tiene que solicitar información acerca de su enfermedad, ¿no? De informarse acerca de lo que tiene, ¿no? No puede estar en desconocimiento de qué se trata su enfermedad. A lo mejor mucha gente, por ejemplo, diabéticos, no saben en qué consiste su enfermedad, ¿no? Entonces tienen que estar informados, es su obligación. Entonces, si ya tienes una enfermedad, pues tienes que saber en qué consiste. No solo dejarle todo el trabajo a los médicos. Cumplir con las indicaciones y recomendaciones. Bueno, muchas veces pasa que llega el paciente, sí, me recetó insulina, no me la voy a poner porque dice que me deja ciego. Bueno, está obligado a que si ya aceptó el tratamiento, pues tiene que cumplir las indicaciones y las recomendaciones, no nada más lo que le convenga. Informar al personal de salud sobre la falta de cumplimiento de indicaciones y recomendaciones. Bueno, si ya no te pusiste la insulina, si ya te tomaste la coca, si ya te comiste el pan toda la semana y no estás haciendo caso a la dieta, pues también, bueno, pues informa al médico, porque los estudios a lo mejor de esta persona diabética van a salir alterados y el médico va a pensar, pero pues si se está tomando la insulina, no bajan los niveles de glucosa en sangre.
No, pues voy a tener que subir la insulina, ¿no? Las unidades de insulina. Bueno, cuando el paciente está ocultando información y no está siguiendo las recomendaciones, pues bueno, es esto que tiene que informar, ¿no? Tiene que decir, no, pues la verdad no estoy siguiendo el tratamiento, doctor. ¿Por qué? Pues ya te va a dar sus motivos, ¿no? Asistir a su seguimiento, no porque ya fue una vez a consulta, ya no tiene que ir a los seguimientos. Es importante que vaya porque por eso también muchas veces se saturan los servicios de salud, porque hay citas a las que la gente ya no va, pero ya está su cita y esa hora ya no se la dan a otra persona que sí necesita ir. Entonces es una obligación asistir a sus seguimientos, porque le están quitando el lugar a una persona que pues no le dieron esa hora, ¿no? De consulta. Tratar con respeto al personal de salud, no solo nosotros los tenemos que tratar con dignidad, sino ellos también a nosotros. Y bueno, cuidar las instalaciones de los materiales y las instituciones que lo atienden. ¿Qué es el juicio de Nuremberg? Esta es historia, esto es muy importante. Juicio de Nuremberg. Pásale usted y acontece que pues fueron a origen de todos estos experimentos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De todos estos experimentos nazis, de todos estos crímenes de guerra contra la humanidad, en la medicina, la experimentación humana, ¿no? Como dato curioso, la Segunda Guerra Mundial nos trajo demasiado conocimiento anatómico, nos trajo demasiado conocimiento médico y descubrimientos médicos. La Segunda Guerra Mundial fue importante para la medicina, pero a costa de experimentar con gente, con niños, con torturas, pues fueron puras torturas, ¿no? Entonces, pues se llevó a cabo el juicio de Nuremberg, donde se, se prohibieron esta experimentación en humanos. Entonces, pues sí, fue un avance médico, sí, sí. Pero pues a costa de la vida y de niños, ¿no? Aquí podemos ver experimentos con niños, podemos ver experimentos con, aquí vemos, por ejemplo, las pijamas, ¿no? Las famosas pijamas de rayas. Y este libro de anatomía, y este libro de anatomía que vemos por aquí, no, déjame ver, que ya me moví mucho. Este libro de anatomía es famoso. ¿Por qué? Porque pues marca de manera, es famoso, pero allá, pues en Alemania, ¿no? Allá, en esos tiempos. De hecho es ilegal. Era famoso porque pues tenía demasiado bien las estructuras anatómicas. De hecho sí, estaba muy bien dibujado, estaba muy bien hecho, pero pues pasa, resulta y acontece que los cuerpos eran de prisioneros, eran de gente pues que de la guerra, era gente, eran cuerpos reales los que se mostraban, disecciones reales, pero pues de gente con la que experimentaban, ¿no? Entonces estos juicios de Nuremberg. Establece que nadie está por encima de la ley, ni siquiera los gobernantes, y que bueno, se prohibieron estos experimentos sin el consentimiento de las personas. Y bueno, aquí está. Se llevó a cabo en 1945 y 1946. Los jueces de las potencias aliadas, Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética en Estados Unidos, presidieron las audiencias de 22 principales criminales nazis. Entonces, pues todos estos experimentos de los nazis, ¿no? Pues fueron juzgados. En agosto de 1947, los jueces entregaron su veredicto. También entregaron su opinión sobre la experimentación médica en seres humanos, y varios de los acusados habían discutido que los experimentos diferenciaban poco a los de antes de la guerra, y que no había ley que distinguiera entre los experimentos legales e ilegales. Entonces, pues gracias a esto surgió este código Nuremberg, ¿no? Para evitar la experimentación en humanos. Aquí es donde nació el consentimiento voluntario. Y aquí es las características que tiene que tener este conocimiento voluntario
para que nuestro paciente reciba su tratamiento. Entonces, este es el origen de los consentimientos informados. ¿Por qué estamos viendo esta historia? Porque son los orígenes de todo lo que hacemos actualmente en estas labores de medicina, ¿no? De áreas de la salud. ¿Qué dice nuestro consentimiento voluntario? Debe tener suficiente conocimiento y comprensión de los elementos en el tema para que nuestro paciente pueda tomar una decisión. Se tiene que dar a conocer la naturaleza y la duración y el propósito del experimento, el método, los medios, cómo es que se van a realizar, los inconvenientes, los peligros, los efectos secundarios. Y si nuestro paciente no lo acepta, pues no se lleva a cabo. Entonces, gracias a todo esto, se nos dio a nosotros el consentimiento. Debe producir un bien a la sociedad y que no se puede investigar por medio de otro método, siendo esto no debe ser innecesario. Entonces, no nada más porque quieres experimentar con humanos vas a hacer un experimento, sino es porque es la última opción y porque, de acuerdo al utilitarismo, es mejor y va a apoyar a la mayoría de la población. Y bueno, el experimento debe ser basado en resultados previos, con experimentación animal, conociendo de igual manera la historia natural de la enfermedad. Esto se da mucho en las vacunas, ¿no? Que nosotros para, por ejemplo, dar paso a las experimentaciones con vacunas, primero en animales y ya después en personas. Un dato curioso o una, ¿cómo se le llama? Una leyenda médica, un rumor, se dice que ya hay vacunas para el VIH. O bueno, que realmente pues sí existen estos tratamientos para el VIH, pero que como no han pasado las pruebas en animales, no pueden llegar a los humanos. ¿Por qué? ¿Qué pasa y por qué no entonces no hemos pasado estas pruebas? Porque los animales no tienen el mismo tipo de VIH, ni el ADN, ni el nada, ni la afección. Entonces, pues no han sido positivas las pruebas en animales y por eso no se pueden hacer públicos, ¿no? Como que a pasar a la experimentación en humanos. Es una leyenda, bueno, es algo que se dice. Entonces, pues también esto puede ser pues un tope, ¿no? Una traba para los, para los avances. Pero bueno, ¿cómo se llama? Es un mito o una leyenda, ¿no? Se debe evitar sufrimiento innecesario que cause las lesiones físicas o mentales. No se debe llevar a cabo ningún experimento en donde se conozca de anticipado que causará la muerte o lesiones irreparables. El grado de riesgo no debe superar la importancia del problema. Se debe contar con instalaciones adecuadas y bueno, toda esta parte. ¿Cuánto tiempo vamos? Creo que iniciamos a las 7, ¿no? 8. Vamos a dar una hora y media más. No, unos 20 minutitos más de clase. ¿Cuántos llevamos? Ah, ni siquiera vamos una hora. Bueno, podemos extendernos. Ah, ya vamos a terminar. Bueno, vamos a terminar ya con la clase en un ratito. Entonces el participante debe decidir cuándo va a suspender el experimento. Incluso antes de que termine, el paciente tiene todo el derecho de decir, ya no quiero continuar. Y bueno, el científico puede suspender el experimento en cualquier momento. Vamos con otro tema, el código de bioética. Bueno, las acciones llevadas a cabo por el personal de salud deberán ser aplicadas en un marco científico y humanista, con pleno respeto a la dignidad humana y autonomía. El personal de salud deberá atender de manera profesional a todo el que lo necesite sin discriminación. Este es el código bioético o ético que nosotros tenemos que seguir como personal de la salud. Médicos, enfermeros, biotécnicos, odontólogos, estomatólogos, pues esto es universal, ¿no? Bioética. Entonces, no podemos discriminar a las personas por su religión, por su color de piel, por su nivel socioeconómico, nada.
El personal de salud tiene el compromiso de salvaguardar el prestigio de las profesiones y las instituciones. Aquí viene algo importantísimo. El personal de salud tiene el compromiso de salvaguardar el prestigio de las profesiones y las instituciones. ¿A qué se refiere esto? No como médicos vamos a estar hablando mal de otros médicos. Se da mucho en TikTok, se da mucho en muchas carreras que tú dices, pues es que pues ¿con quién fuiste? Con el doctor Eduardo. Qué bueno que te fuiste, ese doctor está bien menso, está bien bobo, bueno, ¿no? Tienes que guardar el prestigio de las profesiones, de las instituciones, de los códigos éticos, ¿no? De los compañeros. No tienes que estar quemando a las personas. No tienes que estar quemando tu propio gremio. Entonces, no, bueno, ves que la receta está mal. Esto se da mucho en TikTok, que critican recetas y sale el nombre del otro doctor. No, doctor que no sabe nada, que se fue a la universidad, que universidad chapa, que no sé qué, ¿no? No, bueno, bueno, ya viste que la receta está mal. Bueno, no se preocupe, señora, yo le voy a cambiar el tratamiento. A lo mejor su médico se la recetó por algo, pero pues yo veo otras cosas. Ya. No, señora, pues su paciente, qué bueno que se cambió. Su médico, su odontólogo estaba bien, güey. Ya no vuelva a ir con él. No, pues no, de eso no se trata. Entonces, a eso se refiere esta parte, de la bioética. Las instituciones deben asignar un número determinado de personas a cada médico o personal de salud para su atención. Esto ya va más a nivel institucional, más a nivel de los hospitales. Se tiene que realizar un seguimiento. Después de que tú realices una cirugía, tienes que citar a tu paciente para ver cómo va la cirugía, si tiene alguna complicación, si tiene algún efecto secundario, para que lo puedas tratar. Y bueno, tratar a los pacientes con un trato respetuoso y amable. Informar al paciente o la persona del cargo de o sea, su familiar, este, sobre la enfermedad, tratamiento, complicaciones y riesgos. Solo si el paciente quiere. Si tu paciente viene con su pareja y, o una abuelita y le dicen su diagnóstico, se lo tienes que informar a la abuelita. Pero si la abuelita no quiere que le digas esta información a su hija o a su esposo no sé, al acompañante que sea, como médico, si ya te lo prohibieron, pues no puedes decirle a la persona, ¿no? Pues tú tienes que decirle, no, señora, pues ya se le dijo a su mamá y pues ya ella es la encargada de decirle su padecimiento. Yo no puedo decirle, ¿no? No se le pide permiso también, ¿no? Señora, ¿le puedo decir a su familiar los resultados de su padecimiento? ¿Está de acuerdo? Sí, dígale. Bueno, y ya. Y le das toda la información sobre la enfermedad, el tratamiento, las complicaciones y los riesgos. Pero si te dan la indicación de que no lo hagas, pues no informas al paciente. Depende de la información, depende de qué información delicada sea, pero generalmente esto es general. Informar con prudencia todo aquello que pueda causar un impacto psicológico. Código de bioética, la ética, ¿no? Entonces esto es universal. Entonces, ¿a qué se refiere con esto? Nuestro paciente tiene cáncer terminal. Señora, ¿qué quiere? Eh, pues tiene cáncer, ¿no? O sea, tienes que suavizarlo, tienes que informar con prudencia todo aquello que le pueda causar una tristeza. Tienes que tener tacto, tenemos que tener esta parte de humanismo, tenemos que tener esta parte de empatía. Se le tiene que informar de una manera específica, se le tiene que informar con contacto, vaya, ¿no? Eh, Señora, le quedan, no sé, no, por darle ese ejemplo, pues tienes que decirle, señora, pues bueno, de acuerdo a sus estudios, se hizo todo lo que se pudo,
pero pues a lo mejor su familiar no salió de la cirugía, ¿no? No llegar y decirle, señora, no salió de la cirugía. O señor, usted tiene cáncer. No, pues señora, pues de acuerdo a sus estudios, usted o su familiar o usted paciente, pues salió que tiene un proceso cancerígeno, ¿no? Pero no se preocupe, lo vamos a tratar, estamos a tiempo, no tenga, no entre en pánico, ¿no? Entonces tener tacto, tener eh, esa suavidad para informar a las personas. Y bueno, mantener la confidencialidad. Hay algo que se llama comités de bioética. Que los comités de bioética generalmente todos los hospitales tienen uno. Y bueno, son entidades multidisciplinarias en donde intervienen personas que realizan diferentes actividades. Por ejemplo, normativas, consultivas, educativas. Está constituido por médicos, enfermeras, directivos, y ya dependiendo puede ser hasta personas de la misma sociedad. Y bueno, las normativas, todos ellos ven normativas. Bueno, sus funciones son normativas. Ellos van a fijar la conducta que se va a seguir y las medidas que se pueden tomar para prevenir conflictos, ¿no? Consultivas, la función de los comités también tienen funciones de consulta. Te van a analizar un caso y todos van a votar acerca sobre alguna resolución o qué se tiene que llevar a cabo. Y educativas, el comité también debe capacitarse entre ellos o a los miembros de este pues de manera continua. Y bueno, Comité Nacional del Arbitraje Médico. Todo este CONAMET, esta es como que estos son comités de bioética. Entonces, bueno, se creó en 1996 y pues brinda asesorías e información a los usuarios y prestadores de servicio, interviene en conciliación de conflictos derivados de la presentación de servicios médicos y bueno, fungen como árbitros entre un paciente y un médico y generalmente pues se le da más beneficio de la duda al paciente, ¿no? Generalmente apoya más al paciente. Y bueno, aquí tenemos un caso clínico que se los voy a leer y ya pues ustedes lo, lo piensan, le dan solución y a la próxima clase los vemos, ¿no? Dice, paciente de 14 años de edad asiste al servicio de urgencias, ya que refiere haber sufrido un accidente en bicicleta. El paciente presenta una fractura expuesta del hueso radial del miembro superior izquierdo a nivel distal, presentando una hemorragia externa moderada y constante. Los tutores del paciente piden que no se realice ningún tipo de transfusión sanguínea. Se les explica la necesidad de la transfusión de hemoderivados necesarios para la cirugía y recuperación de la pérdida actual de glóbulos rojos. ¿Qué haces? Bueno, ¿qué se supone que hace? Les voy a contestar. Aquí lo que se hace es que se contacta al comité de bioética, se le dice la situación, bueno, el niño está teniendo este problema, necesita paquetes de sangre. El niño se abre ya se escala a otro nivel, no recuerdo, se me fue justamente ahorita el nombre de esta instancia, pero se abre un juicio en el que rápidamente a los papás se se les informa que sí se les va a hacer la transfusión, porque no importa sus creencias religiosas, la vida del niño siempre va a estar por encima, los derechos de vida, los derechos de tratamiento, los derechos de que el niño salga con vida, siempre van a estar por arriba de cualquier religión y de cualquier cosa. Entonces, como es una persona que no puede firmar y es una persona este, que no es independiente, si tuviera 18 años, si fuera mayor de edad, pues ya aquí el niño ya puede dar su consentimiento informado, ¿no? De que no quiera recibir una transfusión. En el caso de un menor de edad, el Estado interviene, se tiene que dar el permiso para que no haya ninguna repercusión legal y el Estado da el permiso argumentando que los derechos de vida y los derechos del tratamiento para el niño son mayor que cualquier religión y se procede con la transfusión de hemoderivados. Esto en caso de niños, ¿no? En caso de pacientes menores de edad y que tengan este problema. Generalmente se da mucho. Entonces, esa es la resolución del caso clínico.
se escala con el comité de bioética, ya este hace sus los movimientos legales correspondientes con el Estado y el Estado ya autoriza la intervención médica y los hemoderivados. Entonces, pues ya no importa que los papás no quieran. Entonces, bueno, ya terminamos la clase, fue cortita, fue de, yo creo que justamente una hora, ¿no? Sí. Entonces, bueno, gracias por acompañarnos y voy a detener la grabación. Nos vemos en la siguiente clase.